Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Tres y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Regresamos. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha en este especial programa con Vicente Romero, que nos está acompañando y mostrándonos algunos de los máximos misterios del planeta. Y ahora hay un lugar que habíamos prometido que íbamos a ir. Se trata de Haití. Esta es la introducción. Este es el pasaporte para entrar en uno de los países más misteriosos del planeta. Nuestro siguiente destino en este viaje por el mundo nos lleva hasta Haití. Haití, un país con el triste récord de ser el más pobre de toda América, es famoso en todo el mundo por el vudú y los zombies. Nuestro invitado estuvo allí y conoció uno de sus secretos mejor guardados, el mundo de los zombies. Un zombi es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. De acuerdo con la creencia, un Oungan, Bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelve a la vida. Estos muertos vivientes son llamados zombies. En 1937, la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston conoció en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en el año 1907, y a quien sin embargo muchos lugareños aseguraban haber visto 30 años después, convertida en zombie. Varias décadas más tarde, en 1982, el etnobotánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión, publicada en 2 libros, La serpiente y el arcoíris y Pasaje en la oscuridad, de que se podía convertir a alguien en zombi mediante el uso de 2 sustancias en polvo. Con la primera, llamada golpe de polvo, se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos la darían por muerta y la enterrarían. Y poco después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entrarían en acción los segundos polvos, una sustancia psicoactiva capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el golpe de polvo, sería la tetrodotoxina, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita en las costas del Japón y el Caribe. Una pequeña dosis es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Wade Davis popularizó también la historia de Clairvius Narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de esta práctica y haber vivido como esclavo zombi en una plantación durante 2 años. Estos son algunos datos sobre los zombies, pero sabemos que su historia real en Haití siempre está envuelta en un halo de terror indescriptible. Nuestro invitado lo conoce y nos cuenta. 137 es nuestro teléfono gratuito. El tiempo vuela, Vicente. Haití, vaya país, ¿eh?
Bueno, yo creo que habría que decir primero que Haití es un país con una historia interesantísima porque es un país donde se produjo una rebelión de esclavos. Es un país al que la Banca Mundial, que no en balde Jan Sigler califica como una organización mercenaria de los grandes grupos internacionales de capital, califica de que es un Estado no viable, como si una nación, como si millones de personas pudieran formar una entidad no viable, ¿no? Es un planteamiento despiadado, ¿no? Pero es un país enormemente atrasado, en el que no existen las estructuras mínimas del Estado. No existe la justicia en muchas partes, no existe la administración pública, no existe la medicina, no existe la policía, etcétera. Y entonces esa no existencia de estructuras ha dado lugar a que, según las viejas tradiciones de los esclavos africanos, se creen unas estructuras populares en las que la falta de médicos la reemplaza el hombre medicina, el brujo. Las creencias, las inquietudes espirituales se encauzan a través de esas religiones africanas, del vudú. La justicia se imparte por comités de ancianos, pero se encarga el vudú, el brujo del vudú, de administrarla, etcétera. Con lo que el vudú, además de ser una práctica mágica y además de formar parte de un aparato de religión, sustituye también al Estado a la hora de hacer justicia o de hacer medicina. Y la pena máxima que para los civilizados es sentar a alguien en la silla eléctrica, en Haití es la condena a la zombificación. En definitiva, más allá de lo que es la magia, existe la necesidad de organización social de un pueblo reducido a los límites más absolutos de la miseria, las carencias. Y allí tú tuviste la oportunidad de entrar en contacto con UNGAM y con Bokores y de ver zombies. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, yo creo que al que le interese el tema, además de estos dos libros que son enormemente comerciales y que hemos citado, hay otro que no es nada comercial, pero que es infinitamente más riguroso. No está traducido al español, pero es Le Voodoo Haïtien. Yo lo tengo de Albert Métro. En francés. Y efectivamente yo creo que es el estudio más serio, ¿no? Curiosamente, ese libro me lo recomendó un Ungan Voodoo. Un Ungan que es licenciado en ciencias químicas por la Universidad de Harvard y que habla 7 idiomas, ¿no? Ese Ungan Voodoo al que yo conocí en Haití me recibió de uñas, no quería hablar para nada con un periodista, hasta que, bueno, pues yo tuve la fortuna de identificar la etnia africana de la que provenía. Le dije, usted es un Bigayó, y él me dijo, ¿y cómo sabe usted que yo soy un Bigayó? ¿No? Le dije, pues porque he hecho mi tesis sobre las tribus de Guinea-Bissau y su participación en la guerra de independencia contra los portugueses. Los Bigayós son una etnia muy minoritaria de las islas Bigayós, en la costa de Guinea-Bissau. Le dije que había recorrido su país andando con la guerrilla. Y entonces ya la cosa cambió. Empezamos a hablar de las tradiciones que yo había visto. Me invitó a entrar en su peristil, en su templo. Como muestra de confianza, depositó en mis manos algunas de las vasijas donde me explicó que había parte de la raíz del espíritu de sus discípulos. Yo tuve un enorme cuidado de que no se me cayera al suelo ninguna de aquellas vasijas, y me invitó a asistir a alguna ceremonia. Recuerdo la primera ceremonia vudú a la que asistí en su peristil en Marianí, a una 20 de kilómetros de Puerto Príncipe. Era un sacrificio de sangre a la orilla del mar, en honor de los loas del mar. Recuerdo haber visto a una mujer en trance entrar en el mar de noche y pasar pues como 15 minutos debajo del agua y salir del agua con las manos llenas de estrellas de mar, de conchas, que decía que eran ofrendas de los loas del mar, etcétera. Y posteriormente escribí una larga cosa sobre el papel social del vudú, que le mandé a Max Beauvoir, que es como se llama ese Ungan, y le gustó. Y bueno, pues a partir de ahí se creó una cierta relación de amistad y de confianza con aquel Ungan. ¿Y él te enseñó algunos secretos? Bueno, él no me enseñó algunos secretos, él me dejó asomarme
a algunas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que años después me tocó volver a Haití a informar sobre algunos de esos acontecimientos políticos de los que me aburre informar, pero que no me queda más remedio que aceptar ese aburrimiento como peaje profesional, ¿no? Y estando allí, fui a visitarlo, naturalmente. Entonces él me explicó que estaba a punto de consagrar como sacerdotes, por llamarlo de alguna manera, a un grupo de europeos, alemanes concretamente, que habían pasado una temporada en una especie de sueño cataléptico dentro de su peristil, sin comer ni beber. Me invitó a ver el despertar de aquellos europeos que despertaron hablando suajili sin haberlo estudiado. Me contó algunas anécdotas, como por ejemplo el grupo de jesuitas que había tenido la curiosidad de asistir a una de sus reuniones, y uno de los jesuitas precisamente entró en trance, y durante el trance siguió perfectamente todos los rituales como si los conociera de toda la vida, y estuvo hablando en lenguas que para él eran desconocidas, lo que hizo que los jesuitas se marcharan de allí absolutamente confundidos y desconcertados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso requirió que yo hiciera pues una serie de juramentos, participara en una serie de ceremoniales, etcétera, para poder asistir a esas ceremonias, ¿no? Y bueno, en la primera visita él me había hablado de la muerte de un Ungan vudú muy conocido, que al parecer a su muerte había dejado libres a 200 zombies, a 200 esclavos teóricamente zombificados que trabajaban para él, y que la UNESCO había destinado un equipo a estudiar aquel fenómeno. De esos 200 esclavos, 12 habían sido capturados y habían sido entregados al Hospital Psiquiátrico de Puerto Príncipe, cuyo director, el doctor Lamarck Douillon, colaboraba activamente con la UNESCO. Se hizo cargo de esas 12 personas, se estableció, se comprobó que efectivamente habían muerto, que había certificados de defunción, se localizaron sus sepulturas vacías, se trató de reconstruir sus historias, y según Douillon, por una serie de problemas de dieta alimentaria, fueron muriendo uno a uno hasta que quedaron 3. Uno de los 3 era ese Clarvius, del que hemos hablado hace un momento, y yo conocí a Clarvius. Clarvius se había casado con una mujer mucho más joven que él, se había recuperado totalmente. Yo recuerdo que le pregunté a la mujer si no había tenido ningún reparo de casarse con un hombre que sabía que había sido zombie, y ella se echó a reír y me dijo, no, es que no me lo contó hasta después de que nos casamos, ¿no? Bueno, yo a Clarvius lo entrevisté encima de la que había sido su tumba en el cementerio, ¿no? Me habló el doctor Douillon de que otro de sus pacientes, al que no había conseguido recuperar, pero sí había conseguido mantener con vida, era una mujer, no recuerdo su nombre, que finalmente se había hecho cargo de ella una misión evangélica en una localidad alejada, no recuerdo cuántos kilómetros, es difícil recordarlo porque las carreteras son tan penosas que 100 kilómetros parecen 600, ¿no? Pero en la localidad de Gonaives. Fuimos hasta la localidad de Gonaives, entramos en esa misión, localizamos a esa mujer, vimos que efectivamente tenía un aspecto saludable, pero era incapaz de hablar, de expresarse, de comunicar ningún sentimiento, y simplemente se limitaba a obedecer a ciegas lo que se le mandara. Se le podía poner a lavar ropa, a cocinar, y su ciclo de vida se limitaba a obedecer órdenes o a estar pasivamente, ¿no? Bueno, estando allí y filmando aquello, ocurrió que apareció una familia absolutamente aterrada con una niña llamada Rosemarie Telesma. Rosemarie tenía 14 años. 9 meses antes, Rosemarie había muerto. Había muerto tras una extraña agonía rápidamente, y le habían llevado al depósito de cadáveres. La familia no tenía dinero para enterrarla. Estuvo en la cámara frigorífica 7 días, hasta que se consiguió entre la gente de su aldea pagar los gastos del entierro, y había sido enterrada asistiendo todo el pueblo. Rosemarie, 9 meses después, se presentó en la puerta de su casa, envuelta en una mortaja, llamando a la puerta, sin ser capaz de hablar ni de expresar tampoco emoción alguna.
corrió el pánico, todo el mundo sabía que aquella niña era un zombi, la aldea le cerró sus puertas y los padres, sin saber qué hacer con ella, habían oído hablar de que en aquella misión había otro zombi y dijeron, pues la llevamos allí. En la misión dijeron que allí no se podían quedar con ella y en plena discusión yo me ofrecí a hacerme cargo de la niña. Bueno, me dieron la niña, la metí en el coche de producción de Televisión Española y la mandé dentro del coche con el productor de televisión, Fernando González, que no me lo ha perdonado nunca, aquel viaje nocturno sentado al lado de la niña zombie durante tantas horas hasta Puerto Príncipe, para internarla en el hospital del doctor Lamarque Dujon. Efectivamente, el doctor Dujon la estudió, perdón por mi catarro, mientras yo pedía los certificados de defunción, comprobaba que toda la historia era verdadera, etcétera. Y cuando volvimos a Puerto Príncipe, fuimos a ver a la niña. El doctor Dujon dijo que sí, que la niña reunía todas las características de una zombificación. El doctor Dujon había hecho investigaciones, había descubierto esos polvos que provienen de ese pez que no se llama lobo, sino pof, en el patois, que es la mezcla de lengua africana y francés que se habla en Haití, y con esos polvos del pez pof desecado es con los que se induce a ese estado cataléptico que es el primer escalón de esa zombificación. Bueno, entonces el doctor Dujon se ofreció a quedarse con la niña, pero yo hablé con aquel Lungán amigo mío, con Mas Beauvoir. Se lo conté y Mas Beauvoir muy serio me dijo, Vicente, ¿quieres que intente deszombificar a la niña? Yo le dije que sí, claro, pero que quería verlo. Él me dijo que sí, que era una ceremonia secreta, pero que nos permitía verla y filmarla. Todo eso lo filmó Televisión Española. El programa se vendió después a medio mundo, ¿no? El doctor Dujon dijo que él no soltaba a la niña porque era paciente suya si no podía asistir a la ceremonia. El Lungán aceptó que el doctor Dujon asistiera a la ceremonia de deszombificación, y no solamente que asistiera, sino que cada 15 minutos revisara el estado de la niña y su evolución. La ceremonia fue pues una ceremonia tradicional en la que, claro, yo, un profano con una incultura absoluta sobre esto, no noté diferencia alguna con otras ceremonias que había visto. Eran los clásicos tambores, las clásicas danzas, los clásicos cantos, ese espolvorear con la boca ron sobre la cara de la persona, etcétera. Pero de repente la niña empezó a llorar. Empezó a mostrar sentimientos, empezó a querer expresarse, empezó a resistirse a obedecer órdenes, etcétera, hasta que hubo que suspender después de varias horas la ceremonia por la fatiga física de la niña. El doctor Dujon estaba asombrado de que la niña efectivamente iba reaccionando bien. El tiempo de estancia del equipo de Televisión Española en Haití se terminaba, dejamos la niña en manos del doctor y de Lungán, y nos volvimos con aquel material, hicimos un programa de en portada y nos olvidamos el tema, como hacemos tantas veces. Pero regresaste. Sí. Unos años después me tocó volver por otra cuestión. Estábamos haciendo un programa de en portada sobre infancia abandonada, sobre esos niños haitianos que no son inscritos nunca cuando nacen, cuyos padres cruzan la frontera y los niños no carecen, como los padres, de derechos, etcétera. Y entonces, aprovechando un día libre, quise ir a ver a mi amigo Lungán. Desgraciadamente no lo encontré, porque estaba en Estados Unidos, donde hay una gran comunidad vudú. Hay un gran número, por ejemplo, en Nueva York, de haitianos que suelen ser taxistas, ¿no? Y él fue a atender espiritualmente pues a todos aquellos feligreses. Las puertas del peristil, por tanto, me quedaron cerradas, y entonces fui a ver al doctor Dujon al hospital psiquiátrico que dirigía. Mi sorpresa fue que pregunté por el doctor Dujon y me dijeron que no había ningún doctor Dujon. Yo dije, bueno, el doctor Dujon se ha jubilado. Me dijeron, no, aquí no ha habido nunca ningún doctor Dujon. ¿Pero cómo? Si dirigía el hospital y lo dirigió durante muchos años. Está usted equivocado, señor. Aquí jamás ha habido un doctor Dujon. Mire, me enseñaron los retratos de todos los directores que había habido en el hospital puestos en la pared, y el doctor Dujon no estaba. Yo insistí, lo he visto, lo he entrevistado, he hablado con él, estaba aquí. Está usted equivocado, señor. El doctor Dujon jamás ha existido. Bueno, me di por vencido, desconcertado, y al subir en el coche se me acercó un enfermero y me dijo, vaya usted a la universidad y pregunte por el hermano del doctor Dujon, que es el catedrático de sociología.
Fui a la universidad, efectivamente, allí estaba el otro doctor Dujon, y le pregunté por su hermano. Y me dijo, es lógico que le hayan dicho eso. Mi hermano fue condenado a muerte por el Bodé Nacional vudú. El Bodé Nacional es como la conferencia episcopal española respecto a la Iglesia Católica. Bueno, yo diría que es un poco menos siniestro que la conferencia episcopal española. Pero bueno, tiene los mismos poderes de la conferencia episcopal en otro contexto. El Bodé había condenado a muerte, igual que aquí la conferencia episcopal condena al silencio a la parroquia de San Carlos Borromeo, por ejemplo, o que condena al insulto a través de la COPE a numerosas personas, pues allí habían condenado a muerte al doctor Lamarck Dujon. El doctor Lamarck Dujon, me explicó su hermano, había enloquecido siendo director del hospital psiquiátrico, había sido internado como paciente en el hospital y había muerto con una camisa de fuerza puesta, golpeándose en ataques de locura terribles contra las paredes. Sabiendo la condena del Bodé Nacional vudú sobre él, se había decidido que nunca había existido aquel doctor. Bueno, llegados a ese punto, mi compañero Evaristo Canete, el estupendo cámara de televisión, me dijo, Vicente, yo este reportaje no lo sigo, hasta aquí hemos llegado. Se nos acababa el tiempo de trabajo en Haití y allí dejamos aquella historia. Vicente, tenemos que terminar. 13:28. Nos hemos pasado ya un montón de tiempo del que pensaba tener contigo, cosa que te agradezco. Lo siento, es que hablo mucho. No, cosa que te agradezco. ¿Alguna solución muy breve, después de todas las experiencias que has tenido, para que este mundo se vuelva algo más justo? Sí, decirle que no a nuestros políticos, decirle que exijan que los alimentos dejen de ser objeto de especulación en la bolsa de Chicago, ahora que se habla de reformar el capitalismo, escribir a los medios de comunicación, movilizarse, no quedarse quietos, que parece que estemos paralizados frente a esta sociedad que nos venden como el mejor de los mundos posibles. No sé qué decirte. Fírmame el libro, una página web donde la gente se pueda comunicar contigo, interesarse por las cosas que haces, aunque es difícil porque te van siguiendo por todos los sitios. Bueno, hay una página web que tenemos en Obras, que tiene mi compañero Juan Carlos Carrazón, que es quien la lleva en Obras, que es vicenteromero.com, y allí pues se pueden comunicar conmigo con facilidad. ¿Has estado a gusto en el programa? He estado encantado con vosotros. Pues para nosotros ha sido un placer. Ojalá quieras volver algún día y te doy las gracias profundamente por la forma que tienes de ser y por todo lo que has hecho. Pues gracias a vosotros por este estupendo programa. Gracias. Y seguimos adelante, 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay un segundo personaje, un monje taoísta que nos visita. Esto es lo que nos cuenta y este es el viaje que nos hace también esta noche. Hace 70 millones de años, el choque de dos placas tectónicas levantó la meseta del Colorado por la presión hasta casi 3.000 metros de altitud. Las lluvias desde aquel momento han horadado las laderas, haciéndolo cada vez más profundo. También el río Colorado ha actuado como agente erosionante, ensanchándolo. Los poros absorben agua que al congelarse se expande y agrieta las paredes que se desprenden. Todo esto ha dado como resultado que el Gran Cañón del Colorado tenga 446 kilómetros de longitud y entre 16 y 29 de ancho. El Gran Cañón del Colorado y las tribus que lo habitan será nuestro siguiente destino esta noche. Nuestro invitado Efrén Álvarez, un monje taoísta, está dispuesto esta noche a guiarnos para conocer a algunas de las tribus que habitan en este fascinante lugar.
Ir de viaje, bien dicho, ya está hecho. El estado es Arizona y es uno de los estados que está al este de California, que todo el mundo conoce, que conoce Hollywood y que conoce donde nacen todas las películas. Arizona, la capital es Phoenix, y al norte a 2 horas está una de las ciudades que se considera uno de los cementerios ritualísticos de la comunidad Hopi, que se llama Sedona. A 2 horas de Sedona está al norte por igual. Está el Gran Cañón, donde habitan 13 tribus al fondo del cañón. Y hay toda una serie de guardabosques que tienen una mezcla muy interesante de ser nativos ellos mismos, como una de las condiciones parciales para que tengan ese empleo y que puedan realmente regular algunas de las trifulcas que puede haber entre las mismas comunidades, ¿no? En cuanto a luchas del poder o cuestiones de expansión territorial o querer comercializarse. Algunas de estas tribus realmente no tienen nada de comunicación con el mundo exterior. ¿No? Y hay unos letreros, nos comentaba alguno de los guardabosques, que no puedes pasar después de cierto nivel. Y si alguno de los indígenas te ve, te expulsa. Tienen su propio sistema de policía, sus propios hospitales, su propia medicina. Algunas de las tribus al fondo del cañón, los chipeguas sobre todo, ya tienen hoteles y restaurantes que saben, como dirían, el valor del dólar y que buscan de una otra forma favorecerse al turismo. Y es muy interesante porque ahora, hablando con esta gente, ya hay una universidad que está permitiendo que desde el lado un poquito más intelectual todas las tradiciones estén recoleccionándose y los rituales sagrados ya tengan una forma de retenerse, que antes la tradición, siempre siendo oral o siendo visual como oral, da mucho lugar a la interpretación. Ya, lo que pasa es que si están ya con hoteles y todo eso estarán prostituidos, ¿no? Algunos de ellos, las tradiciones, de nuevo, las que están más expuestas, otras no. Y eso nos da la garantía de que en los próximos ciclos va a haber las tribus que apenas van a empezar a abrirse y ellas tendrán la pureza más legítima. Futuras generaciones tendrán la suerte de sí por fin compartirse con ellos. ¿Qué tribus hay? ¿Has dicho que eran 13? Hay 13 tribus. Hay uno de los que sé que conozco aparte, que la nación más grande es la nación Navajo, que se llama 500 Naciones. Están los Chippewa, están los miembros antiguos de los Inagua, están los Siskiyou y están los Yavapai. Son las tradiciones que tienen mucho mayor contacto y que se han encargado de lo que mencionaba anteriormente, la recolección del ritual y el estudio ya realmente académico de cuáles son las tradiciones reales, desde cómo tejer, dónde viene la leyenda del tejer. Los Cherokee hablan de que la madre araña, la abuelita araña, les otorga la capacidad de comentarles leyendas sagradas que les permiten transferir eso a algo práctico, que era el tejer. El tejer diversas vasijas y recipientes donde estarían los frutos de la tierra, para poder darle a todo su lugar. Y esa es la esencia de la espiritualidad nativa, es encontrar el lugar donde yo naturalmente puedo sentirme cómodo y en esa comodidad sostenida darme cuenta que hay un salto a la realización. Para ellos la comunicación consciente es el aprovechar los ciclos de la naturaleza, unificar mis procesos mentales a esos ciclos para tener expansión o contracción de acuerdo al clima y de acuerdo a la geografía en la que me desenvuelvo. Y esta sensibilidad única está altamente compartida. El primer examen de los indios de la región, para el que no se incomoda con el silencio. Si el silencio te intranquiliza, nunca vas a ser un buen discípulo y no tienen nada de interés ellos por compartirte. Es algo muy, muy, muy singular la apreciación por el silencio. Se dice hablar, todo mundo puede, pero el hecho de convivir con el silencio marca el carisma de que tu trayectoria es legítima. Es un juego por ahí que a mí se me hace divertido, ¿no? Qué curioso el silencio. Qué curioso. ¿Cómo vive esta gente ahora en estos días? No ya los que tienen hoteles. Hay una grande desintegración familiar. La mayoría de las personas con las que encontramos dentro de las tiendas donde se venden artefactos de estas 13 tribus, realmente está la madre con 2 o 3 niños no queriendo tener más, y el padre tiende a estar ausente de la familia. ¿Y qué hace? Se dedican a cualquier trabajo que ya la comunidad anglosajona les pueda compartir, y toda una serie de problemas de desintegración, desde el beber
hasta problemas de mucha lucha por el hecho de sentirse como desubicados. Hay los que son los portavoces de diversas naciones que tienen una increíble capacidad intelectual y una capacidad de utilizar los medios de comunicación a su favor para conquistar otra vez la identidad nativa, unificando a todos los pueblos. Pero la mayoría de las personas que no se involucran en una acción social coherente empiezan a no tener un lugar de pertenencia. Y eso genera mucho desequilibrio dentro de las tribus. Ya. Las que son más internas, que no tienen acceso, tienden a tener mucha mayor integración familiar, que es la esencia de cualquier pueblo, ¿no? El núcleo familiar. Y siguen viviendo en tipis, en esas tiendas típicas. La mayoría de ellos viven en casas que son cabañas, en casas que son hechas de la naturaleza. Utilizan muchos de los recursos naturales, del cemento, del bloque y todo esto, pero el carisma particular de su forma de vivir de nuevo está en el canto y en el ritual. La mayoría de ellos ya tienen los avances tecnológicos a su disposición y tienen su internet, tienen su satélite, tienen su televisión, pero muchos de ellos aún siguen teniendo casas que pueden ser totalmente independientes, sobre todo los navajo. Utilizan la forma natural geográfica para que se hagan estanques naturales de agua cuando llueve o cuando hay nieve y se deshiela. Utilizan una forma natural para no tener cercos de delimitación y tener casas donde se hacen rituales y ser totalmente autosuficientes, sin generadores eléctricos, sin toda una serie de elementos tecnológicos. Y muchos de ellos cada vez menos siguen ese estilo. Y es decir, lo que para nosotros sería una vacación, para ellos sería regresar a lo primitivo y a lo básico. Y tienen todas estas casas que utilizan las diversas familiares y los diversos clanes nativos como el contacto real con la naturaleza. Y se salen de las comunidades indígenas, ¿no? De las comunas que tienen. ¿En qué cree esta gente? ¿O en qué creían? ¿Esos espíritus siguen acompañándoles todavía a gran magnitud? El gran espíritu, ¿no? O la esencia del gran espíritu es, primero, la apreciación de los ciclos de la naturaleza. Segundo, el contacto con los seres espirituales fallecidos, teniendo un vínculo de mis familiares más próximos fallecidos, que entienden lo que llamaríamos la puerta de la dimensión espiritual. Y si soy humilde, busco no el arcángel Miguel, busco no Lord Maitreya, busco, qué sé yo, no a San Germán como un ser ascendido, sino busco el vínculo de quien me conoce íntimamente y quien puede compartirme lo que más me favorece del otro plano espiritual. Eso es una creencia central que ahora sí, quizás me esté adelantando, es un vínculo singular e idéntico de la comunidad oriental en las técnicas espirituales con la comunidad nativa. Ya. La creencia de que el plano alterno tiene una metodología y tiene una razón de compartirse, y que no es tratar de complacer el otro plano, sino vivir en un equilibrio evidente en este plano. Eso es muy particular de ambas tradiciones. En esos pueblos de las praderas sigue habiendo chamanes que son un poco los que tienen la llave de la puerta de la más allá y siguen trabajando y funcionando. Siguen existiendo los chamanes. En la comunidad en la que yo me crié, mi padre siendo un médico que se haya pensionado o retirado del trabajo de 24 años de servicio, recuerdo que a los 6, 7 años, cuando habían ciertas infecciones, mi madre nos llevaba al chamán. Y el chamán nos hacía la danza de la sonaja, la pluma sobre la cabeza, el saumerio, y después nos daba toda una serie de hierbas, y además demostraba una capacidad telepática que, para mi asombro, desde los 6 años hasta los 12 años, podía entender algunos de los mensajes que yo no estaba emitiendo. El chamán dentro de la comunidad Navajo y Hopi es un brujo que tiene dos funciones. Unos, educar a los niños para que desarrollen su intuición y su sensibilidad. Y dos, otra corriente que es más sanar a las personas enfermas. La mayoría de las personas tienen contacto con los chamanes de sanación que se especializan también en el ritual para compartir como lo habían hecho los monjes tibetanos ayer. La mayoría de sus rituales son sagrados y son secretos. Lo que comparten al mundo es su cultura. No comparten realmente lo que mueve la energía. La mayoría de los chamanes de sanación tienen esa doble función: compartir el ritual que todavía se puede compartir. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
tu papá que decía cuando se enteraba que tu madre os llevaba... ¿Qué te imaginas? Mi padre se molestaba, pero totalmente decía que eso no era una metodología científica, que no tenía sentido, que no había higiene, y sin embargo, ante la sanación de toda una serie de casos de que médicos muy famosos no pudieron sanar a familiares, y en mi caso particular, de ciertas enfermedades, lo toleraba, pero nunca lo aceptaba. Hasta eventualmente, ya 15, 20 años después, se convirtió en algo que apreció, pero en el inicio no. ¿Y esos chamanes siguen funcionando ahora en esos pueblos? ¿Siguen trabajando Sí, igual los que- chamanes siguen funcionando en los pueblos. Ahora ya no se visten tan extravagantes, se visten como tú y yo. ¿Sí? Tienen elementos que los identifican, que son símbolos sagrados, y en esos elementos se diría que uno de los grandes reflejos de una persona nativa, de un chamán, es quien se para al lado de ti, no pronuncia ninguna palabra, sonríe, y el hecho de que te vea sonreír también habla de que tu corazón es puro. Utilizan toda una serie de jueguitos psicológicos y de artimañas para ver si tienes la habilidad de poder conectarte con el registro de su apreciación por el mundo. Como tú ya ves, es tu adquisición, pero ver de una forma distinta, eso es lo que te va a engrandecer y te va a refinar y te va a agregar a tu persona. Si dicha sensibilidad es ni siquiera compartir el gozo de alguien más que te está disfrutando y no te das cuenta de que alguien te está disfrutando y no sonríes por igual, muchos de estos chamanes ya se ríen de la ironía, de que no sabes cuando alguien está contigo y cuando está con tu mente. Y en esa diferencia, muchos de los chamanes que andan por ahí procuran no ser notorios. Procuran que su naturaleza sea tu tacto físico, tu compartir, tu iniciar una conversación cuando esta persona se puede fundir con todos los demás y no tener nada significativo. Esos son los que naturalmente te abren las puertas a algunas de las tribus que están al fondo del cañón, que la gente no tiene acceso por una falta de pulir su sensibilidad a saber qué conecta con la mente y qué conecta con el corazón. Los rituales más poderosos de cuestiones del peyote y de este tipo de elementos, ¿no?, alucinógenos, no son compartidos con la mayoría de las personas cuya sensibilidad va a ser utilizar su filtro psicológico para ver puros procesos emocionales, porque se utiliza en la nueva era la espiritualidad para por qué me siento mal y cómo justificar de vidas pasadas el karma de por qué estoy realmente sin dinero, sin pareja y cuándo va a venir mi alma gemela, ¿no? Así como te ríes tú, se ríen la mayoría de los chamanes, dicen, olvidaron que la espiritualidad es el vínculo para enamorarme con el silencio, con mi propio ser y con los regalos que hay en mi entorno. No reconocer dichos regalos es utilizar mi sensibilidad para defenderme del mundo, ¿no? Entonces ahí hay un juego al que quizás no estamos tan acostumbrados. El chamán sigue teniendo mucho poder. Hacen cuestiones muy extravagantes de manifestar una transformación de su rostro para generarte pánico o temor en muchas de las travesías de largas caminatas y horas. Se Y la aparecen- gente cree que realmente no es más que el reflejo de que ellos se hacen suaves como un lago. Su rostro es tan cristalino que te permiten que veas tu propia naturaleza interna. Si tu mente está con el filtro del ego, el ego que sabemos que es seguridad y sobrevivencia, anda buscando defenderse y entenderlo todo y tener espiritualidad para tener dominio de mi entorno y controlar. Muchos de ellos en su suavidad total, que es otra técnica también oriental que se utiliza en el momento de la pelea. Que tu agresor no te vea respirando fuerte, ni te vea con gestos tensos, sino que vea la suavidad de tu ser. Y en esa suavidad le va a dar pavor el reflejo de que no hay nada de él que tú estás tratando de luchar o interpretar. El chamán tiene muchas historias que yo les puedo contar de jueguitos raritos. Para eso has venido. Dice que tú hablando, yo descansando. Para eso has venido para hablar. Estamos ya. Así es, así es. Jueguitos de los chamanes, decías. Hablaba de un ritual de toda una serie de largas horas de caminata que me tocó hacer. Y andando con un muchacho muy joven, fue impresionante ver cómo ya ante el agotamiento y el querer regresar, por fin nos dicen, siéntate. Se divisa el venado a la distancia. Estoy hablando de los indígenas tarahumaras en México.
en la sierra de Sinaloa. Y luego nos dicen, guarden silencio, no sientan, como si fuera tan fácil el hecho de no sentir y con el pánico de qué es lo que está sucediendo. El chamán se adelanta por nosotros, encuentra el venado, hace una seña muy chistosa con las manos, el venado se hinca y el chamán lo degolla. Saca el corazón y se utilizan los huesos, las patas, todo del venado. Estar en este ritual por lo regular tiene que ver con el hecho de tener una grande enfermedad que a mí me tocó estando en la montaña, no aguantar la altura y todas mis alergias de aquella época de una adultez no muy temprana. Te llevan viendo que le ganas como un proceso y un ritual de muerte de tu cuerpo. Te llevan a entrenarte para que sirvas en las labores naturales y cotidianas de la vida, acarrear leña, todo este tipo de cosas, y eventualmente se te lleva este ritual cuando se te va a iniciar en el guerrero espiritual. El guerrero espiritual es alguien dentro de la trayectoria de todos los nativos y los seres practicantes de una espiritualidad seria que no dejan que el día se acabe sin confesar su afecto a un conocido o desconocido. Y en esa confesión se cancela la ilusión del pecado o de la autolimitación, donde estoy en gracia divina continua. Y esa sensibilidad para entregarme es lo que hace el venado, que es ganarle al ego que siempre está interpretando de por qué sería justificable decirte que te amo. En esos juegos psicológicos en los que vivimos la mayoría de los seres, que estamos abrumados por las necesidades de la sociedad, nace el guerrero espiritual, que es la esencia real y la misión del Hopi. Conjuntar las diversas tradiciones dirigidas por la nación navajo para enseñarle a la humanidad dónde está su verdadero talento y su carisma que le da una espiritualidad auténtica por, de nuevo, cómo refino mis relaciones interpersonales. La mayoría de los maestros chamanes son expertos de juegos de transformación, de nuevo, para llevarte a ver tus propios temores. Y los juegos son muy impresionantes. Hay toda una gama de cuestiones que ellos te llevan para que te sientas a ti mismo, dirían. Ese es el juego. Ese pueblo estuvo a punto de ser, bueno, masacrado y casi hicieron desaparecer de las praderas. Sin embargo, parece que en este tiempo están renaciendo, su cultura se está expandiendo por toda, no solamente Norteamérica, sino está llegando hasta aquí. ¿Por qué? Es el Dalai Lama, en algunos de los concilios que he estado con él y dentro ya de la perspectiva más taoísta como ministro, habla de que se acabó el tiempo donde el ermitaño desciende de la montaña. El ermitaño desciende de la montaña es un código espiritual para todos los que tenemos una trayectoria oriental, para que hablemos de todo lo que serían los antiguos secretos de una sociedad muy hermética oriental, que es el tiempo de compartir cuál es el fundamento universal de todos los rituales orientales. ¿Por qué nos estamos enterando de las comunidades nativas? Porque llegó el momento, no sé si recuerdas de una de nuestras conversaciones anteriores, como algo de chocolate me cae en el estómago, me da calor y la espinilla me sale en la frente. Esa es la analogía que utilizan algunos de los chamanes para decir, la energía sagrada del Shangri-La en el centro del corazón del Himalaya ha bajado a la tierra, se ha purificado y resurge en la región de Arizona y el estado de México, que es Chihuahua, donde el Dalai Lama está generando toda una edificación de templos budistas para un nuevo niño que tiene una sensibilidad cultural norteamericana y mexicana que se va a convertir en un heredero de las tradiciones sagradas orientales. Y hay toda una aglomeración donde hay el Cañón del Cobre, muy cerca del Cañón del Cobre que está en el estado de Chihuahua, hay una conjunción de diversas tradiciones, desde filosofía universal y terapias alternativas hasta religiones estructuradas orientales, gestando una base en la franja fronteriza de México con Estados Unidos. Se dice que los herederos de una profecía, de un despertar de la conciencia del ser humano, donde sus pensamientos manifestarían aquellas cosas en las que uno piensa, le generarían el temor del ego, pánico al ser humano, o le generarían a través de la paz la capacidad de volver a confiar en sus facultades de saberse dentro de la gracia de Dios. Y en esa conjunción de una profecía oriental y Hopi en particular, es que
se dice que la batuta la llevan los indígenas. Los decodificadores de la profecía nativa son los mayas, y los que llevan la batuta para la conjunción de la esencia de todos los rituales nativos son los hopis. Los que generan el templo donde todo se da son los navajo. Entonces, en estos tres pueblos, los navajo, los hopi y los maya, hay un sentimiento de querer pulir la forma en la que conviven entre ellos para hacer válida toda una serie de elementos proféticos. Un elemento profético muy significativo, al cual alude mucho el Dalai Lama también, es el reflejo de que estos niños que tienen mucha sensibilidad, creciendo con la conciencia de los ciclos de la naturaleza, se convertirían en los auténticos profetas de este nuevo milenio. Y que en este milenio estos niños hablarían, entrenados por el Oriente y por la comunidad nativa, de la verdadera historia del universo, del verdadero porqué de dónde nace el alma y de dónde proviene la sensibilidad que me lleva a buscar continuamente. Y se dice que estos niños, algunos de ellos de México y la mayoría de ellos de las tradiciones nativas, tendrían una capacidad de llevarte a sentir una libertad inmediata desde su presencia y desde una expresión y un dominio de una sabiduría que no está consumada en libros ni en escuelas de este nuevo asunto de la nueva era. Ya. Se están cumpliendo las profecías entonces, Efrén. Así es, así es, sí, sí, sí. Hay el La estrecho... gente de Oriente y los indígenas de por ahí del norte tienen el mismo tronco común. Exacto, el mismo tronco, y es impresionante ver las máscaras que existen en el Museo de Antropología de México del Distrito Federal, de todos los rasgos orientales que hay dentro de toda la comunidad. Es muy... una de las cuestiones que yo no reconocí hasta que aprendí en un ritual taoísta, que la tradición mexicana de los indígenas coras te ponen la mano en el corazón para darte la bienvenida. Y dependiendo de lo que sienten, saben que tu encuentro va a ser breve o va a ser largo. ¿Sí? Hay un ritual exactamente lo mismo en uno de los gabinetes más ocultos de la trayectoria taoísta. El poner la mano para saber quién somos. Y de ahí me queda claro que la comunidad oriental ha sentido a México como una casa real, un hogar realmente que les otorga una sensación de comodidad pero plena. A mí me toca en México, en la franja fronteriza, promover viajan 16 monjes por todo México y 8 se encargan de la franja fronteriza, y me toca viajar con ellos a 3 o 4 ciudades, también haciendo un poco de traductor. Traducimos de su lengua natal al inglés, y del inglés yo traduzco al español, y es muy, muy importante ver cómo cambia su actitud de una frecuencia de mayor tensión muscular y de autoprotección en el momento que cruzamos la línea internacional Estados Unidos. Cuando están en México, ellos hablan dicen Estados Unidos, calidad, México, calidez. Son muy sabios en ello. Gran diferencia, sí. ¿Qué profecías se están cumpliendo? Hablábamos de profecías, queríamos conocer algunas. ¿Qué profecías se están cumpliendo? Una de las profecías centrales que se está cumpliendo es que la mujer búfalo blanco, la poseedora de esta batuta de poder, está hablando de que ya hay nuevos seres que se van a convertir, como hablaba anteriormente, niños, 3 en particularmente de ellos. 3. 2 norteamericanos y uno de ellos mexicano, que se convierten en los nuevos avatares para la comunidad nativa. Esos 3 niños tienen la capacidad de lo que se llama en tener uno, ser un apóstol, otro un profeta y otro tener la capacidad de ser un sacerdote universal. No se habla abiertamente de cuáles de estos niños tienen esta facultad, pero el profeta, el apóstol y el sacerdote, en estos 3 niños se habla de la unificación real de todos los rituales espirituales del mundo, donde haya diversos sacerdotes dándole por primera vez el reconocimiento a un sacerdocio que tiene un vínculo directo con la tierra, no con el poder y el control. Y eso es una de las grandes cuestiones de la profecía. Otro elemento muy sencillito es... ¿Estos niños han nacido ya? Ya han nacido. Se dice que ellos tienen, alguno de ellos parece ser que el de México tiene 8 años y el resto de los niños, uno tiene 3, el norteamericano, uno de los niños nativos de Norteamérica y otro de los niños creo que tiene 7. Parece ser que el mexicano es el que está en medio.
Ahí estaba, nuestro monje taoísta Efrén Álvarez, que promete volver al programa y seguramente incluso hasta hacer algún viaje con él a ese cañón del Colorado y al monte Shasta. Buenas noches, Paz. Buenas noches. Muchas llamadas. Muchísimas llamadas. ¿Qué tal los oyentes? ¿Contentos con el programa? Pues sí, la verdad es que hemos recibido muchísimas enhorabuenas que hemos trasladado a Vicente Romero porque, bueno, no solo es compañero de Radio Nacional, sino que también tenerlo en esta noche en el Espacio en Blanco pues ha sido un lujazo. Vaya pedazo de personaje. Atentos, los ganadores de esos 5 libros que sorteábamos esta noche son... Berta Álvarez, de Madrid, Pascual Bonillo, de Alicante, Moisés Mateu Villa, de Xàtiva, Alicante, María Blanco, de Santiago de Compostela y Paula Sansegundo, de Madrid. A todos ellos, enhorabuena. Habrá más sorteos, así que atentos y las gracias a todos por llamar, por esa compañía, por estar ahí con nosotros. ¿Rápido un email tienes? Sí, el email ya lo saben muchísimos porque a través de él llegan estos mensajes maravillosos que compartimos aquí en el programa espacioenblanco@rtve.es y también nuestra página web para aquellos despistados que nos preguntan por los programas y en ella pueden acceder a los programas y sobre todo también en la web de rtve.es/radio, ahí están los podcasts y también en nuestra web www.espacioenblanco.es. Pues gracias a todos, insistimos, y habrá muchos más premios y más sorteos aquí en el programa. Y nos vamos, han sido 4 horas apasionantes para nosotros, ojalá también para todos ustedes hayan sido así y las hayan disfrutado. Volvemos el próximo viernes, madrugada al sábado a las 2, la 1 en las Islas Canarias, con otras 4 apasionantes horas y aventuras del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Disfruten de la semana del domingo y no nos olviden, volvemos aquí a llenar el Espacio en Blanco, la sintonía de Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos.